y buenas noches para todos. Cuéntame. Listo, buenas noches. Buenas Pues yo le quería noches. comentar, lo que pasa es que yo subí la evidencia como a la 1 de la mañana. Yo Perfecto. tengo un emprendimiento, un local, y pues trabajamos Sí. hasta las 12:30. Y se me ha olvidado subir la evidencia. Y si no, no me quedó un espaciecito, ¿no? Apenas llegué a la casa, me metí y la subí al foro, pues no sé si todavía vale. No, bueno, entonces vamos a aclarar esas cosas. Hubo varios compañeros que me solicitaron y que me escribieron ayer, y creo que fue el martes, si no estoy mal, martes y miércoles. No les pude contestar porque estaba en la misma situación. No estaba ahora, sino estaba en la misma situación de hoy. Estaba con aprendices, entonces me quedó muy duro contestarles. Viendo que la mayoría tuvo de pronto ciertas cosas por el video, porque creo que la mayoría, el problema fue, bueno, lo hicieron, pero después editarlo, organizarlo para subirlo. Entonces, viendo esto, la evidencia, si todos están de acuerdo, esta, la que teníamos ¿para qué? Para el 19, ¿cierto? ¿Era la fecha? Sí, señora. La vamos a Sí, dejar señora. para el 23 de agosto a las 11, o sea, ya faltando un minuto para que se acabe el día, tienen plazo hasta esa hora. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Muchas gracias. Perfecto. Excelente, muchas gracias. Listo. Entonces ya quedamos con esa hasta ahí. Yo creo que más de uno dijo, descansé. Si no hay ningún problema, entonces ya tengo que cambiar, es la fecha en Sajuna, pero cuenten con eso, no hay ningún problema. Si no les contesté antes, es porque también estaba en otras formaciones, entonces ha sido como un poco complicado. Ya las 30 personas que subieron la evidencia, la primera evidencia del taller, ya fueron calificadas, ¿sí? Ya a la mayoría se les calificó para que por favor miren, revisen, qué sugerencias, por favor. Recuerden que tenían que por lo menos colocar el nombre en la evidencia y hay personas que no lo hicieron, ¿sí? Entonces, toda evidencia debe tener el nombre por lo menos de quien lo está presentando. Se los pido de todo corazón, ¿sí? Porque su instructora es divina, pero no adivina. Listo. Hace 8 días nosotros quedamos ustedes se acuerdan que estábamos hablando acerca del trabajo digno, trabajo decente. ¿Sí se acuerdan de ese pedacito? ¿Se acuerdan que era la ciudadanía laboral? Creo que era ya tener 18 años. Y que cuando usted tiene 18 Que años, para la sociedad ya eras laboralmente aceptable. exactamente, y que ya te entregaban, por decirlo de alguna forma, tu derecho al trabajo, ¿sí? Entonces, eso era la ciudadanía laboral, hablándolo en palabras un poco más fáciles de entender, y que la importancia que tiene la ciudadanía laboral es que gracias a ella, pues yo puedo producir, puedo vivir y puedo ganar, ¿sí? Lo que me va a generar a mí una calidad de vida, ¿sí? Entonces, está esa frase de, para eso trabajo, yo me lo merezco. ¿M? Entonces, cuando usted se antoja de algo bien rico, ¿cuál es el problema? Si yo que trabajo todos los días, no tengo derecho a comprarme algo de esto, entonces, ¿para qué trabajo? ¿Se acuerdan que era el trabajo decente y que era el trabajo digno? Sí, señora. El trabajo decente que era, y qué pena yo lo chismosa, ¿se acuerdan de que era el trabajo decente? Entonces hablábamos El de que el digno, yo trabajo, me acuerdo que era el que no le hacía daño ni a la persona ni a los demás. el decente es cuando tenemos todas las garantías laborales, ¿sí? O sea, a usted le pagan hasta la risa. Y hay algunos trabajos que son decentes, pero en ciertos momentos
no son dignos. Y decíamos que el trabajo digno es el que cumple con todo, pero al mismo tiempo se acuerda de que uno es persona. Entonces que usted ya cuando sale, digamos, el viernes a las 5 de la tarde, no vuelve a saber del mundo hasta el lunes a las 8 de la mañana. No lo están llamando a uno, venga, es que vaya adelantando esto, es que mire qué hay que hacer, es que necesitamos que venga una reunión, pero puede que lo llamen, pero no le pagan absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Entonces, eso es el trabajo digno y el trabajo decente. Dentro de lo que ustedes tenían que hacer con la guía, entonces habían que contestar ciertas cosas. En este momento voy a presentarles la guía y la evidencia que teníamos que presentar para el próximo domingo. Permítanme un momento, me confirman si están viendo la guía. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Entonces ustedes Sí, señor. terminaron de hacer la guía y resulta, acontece que nosotros vimos este pedazo. ¿Qué evidencia teníamos que entregar nosotros supuestamente para ayer? Únicamente donde habíamos visto lo del video, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Hoy vamos a resumir y entramos a ver ya el resultado número 2, que es donde hablamos acerca de lo que tiene que ver con reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales. ¿Sí? Listo. Hasta ahí vamos bien. Jueves. El día igual. Y entonces aquí empieza la primera evidencia que vamos a hacer para la siguiente semana, que ahorita organizamos la fecha de cuando entregamos la evidencia. Nosotros vimos esto de derechos fundamentales en el mundo de trabajo, trabajo decente, los principios que tenía el trabajo decente, ¿verdad? Y ahora en la guía nos están preguntando lo siguiente. Entonces nos van a decir, bueno, como ustedes ya tienen ¿qué? Unas guías, ya tienen un material, cuéntenme qué es el trabajo decente, cuáles son los principios del trabajo decente, cómo definiría el trabajo digno, por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente, cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo. Todo esto lo vimos nosotros la sesión pasada, que esa también era insumo para poder responder algunas de las preguntas que estaban en nuestra anterior evidencia. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿O vamos bien? Vamos bien. Listo. Aquí dice, con la información de amigos y familiares u otros, describa un texto, algún caso de personas que trabajan en condiciones inadecuadas porque no corresponden a un trabajo decente. Ahora mi pregunta, ¿qué tipo de ejemplo o qué tipo de Rosa de Guadalupe podríamos colocar en ese caso? Que no sea trabajo decente. ¿Qué se les ocurre? Para mí Como la agricultura, los vendedores porque pues no ambulantes. tienen pago muchas cosas. Listo. Entonces, sí puede ser porque ¿qué garantías laborales tienen? ¿Mm? Ahí definitivamente no hay un trabajo decente, no me están pagando salud, pensión, no hay ninguna garantía laboral dentro de. Entonces, ese podría, tanto nuestros campesinos como las personas que trabajan, ¿sí? Independientes o que son vendedores, ¿m? Puede ser un buen ejemplo de lo que vamos a describir en eso. Entonces, es claro lo que me está pidiendo la guía. En ese caso, después de esto, Ana, tú me puedes hacer un favor. Señora,
Tú me puedes leer lo que está en gris. Del segundo punto. Sí, Listo. El ciudadano es un ser político, con una dimensión social y moral, lo cual indica que la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas jurídicas, legales y políticas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos en sociedad. esto lo dijo Giraldo Zuluaga en el 2015. Muchísimas gracias. Con eso que están viendo, ¿sí? Con esa frase, entonces, ustedes la leyeron y van a contestar, ¿qué? Las siguientes preguntas. ¿Cuál es el significado de ese párrafo? ¿Cómo se relaciona la ciudadanía con las habilidades para la vida? ¿Y cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia? Listo. Después van a tener que ustedes contestar qué se entiende por ciudadanía laboral, cuál es el rol de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía laboral y si se puede definir la ciudadanía laboral como una posesión de derecho. ¿Listo? Después de eso, con el material que tienen, ya ustedes y que han investigado, me pueden decir por qué el trabajo es un derecho humano fundamental. Eso lo vimos la sesión pasada, ¿sí? Que nosotros estábamos viendo que era un derecho fundamental, ¿sí? Porque usted necesita, está en la Constitución política y para usted poder valerse en esta sociedad, usted necesita trabajar. Nos preguntan cómo se lograría un mundo laboral con trabajo decente. ¿Qué Qué pena, principios Dime, una pregunta. Qué pena una dime, pregunta, qué pena interrumpirla. Profe, dime, todos Jessica. estos componentes formativos se encuentran en la página, en la plataforma de Sajuna. Sí, señora. Bueno, muchas ¿Por qué, gracias. Jessica? ¿Por qué, Jessica? ¿No los has visto? No, profe, la verdad, no los he visto, pues no he entrado a mirarlos. Solo Ok, he entrado a ver las sesiones que usted nos ha dado. perfecto. Lo que estamos revisando en este momento, y para aclararle a Jessica y a nuestros compañeros, es esto que estamos viendo es la guía de derechos fundamentales. Ella trae otros componentes de otras competencias que ustedes también están viendo. Yo me tomé el atrevimiento y saqué el componente de derechos fundamentales y lo dejé en una sola guía, ¿sí? Y a ese le dejé colores para que fuera más fácil entender las evidencias. En este momento, como estamos viendo el segundo resultado, estamos viendo el color verde. Y el material de apoyo que les he enviado, ¿sí? Es el material de apoyo que yo como instructora realizo, basado en lo que hay en Sajuna. Ustedes tienen también material en Sajuna en el cual se pueden apoyar para solucionar la evidencia. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta, petición, queja, reclamo, sugerencia? ¿Vamos bien hasta ahí? Jessica, ¿está claro? Sí, profe, ya, claro, muchas gracias. Listo. Entonces, después de esto, tenemos también, dentro de lo que hemos visto, porque el trabajo es un derecho humano fundamental, cómo se lograría un mundo laboral con trabajo decente, qué principios promueve la OIT, qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas, cuáles son los derechos laborales más vulnerados. Y aclaro, aquí pueden ser los derechos laborales más vulnerados que ustedes creen que están sucediendo en nuestro país. ¿Qué consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas resultan cuando las personas no se les reconocen sus derechos laborales? ¿Y qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente? Todo este componente también lo adelantamos la sesión pasada, en donde vimos acerca del trabajo decente, la ciudadanía laboral, ¿sí? Los principios de la OIT, cómo nosotros entendemos la ciudadanía laboral y cómo ella nos puede ayudar dentro de. Hasta aquí fue el tema que nosotros vimos la semana pasada. Hoy vamos a iniciar con para cerrar esta evidencia acerca de los derechos individuales. De aquí la mayoría está trabajando.
o trabaja? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces, vamos a hacer una pregunta. ¿La mayoría de ustedes tienen contrato laboral? Sí, señor. ¿Quiénes son prestadores de servicio? Levántenme la manito. Si hay alguno aquí como prestador de servicio. ¿Ninguno? Bueno, va uno. Ok. Los demás, los que están trabajando, tienen un contrato laboral. ¿Por qué hago la salvedad? Porque recuerden que en esta formación, en derechos fundamentales para el trabajo, no vamos a trabajar y no vamos a hablar acerca de los prestadores de servicios, porque aquí tengo que ser muy clara. Un prestador de servicio no es un trabajador. Él tiene un contrato que se llama prestación de servicios, que está regido y es un contrato civil, no un contrato laboral. ¿Ok? Entonces, de los contratos por prestación de servicios no vamos a tocar absolutamente nada porque eso lo rige el contrato civil. Nosotros vamos a ver hoy contratos laborales. ¿Listo? Tengo una pregunta. ¿Alguien sabe qué elementos debe haber como para que exista o qué debe existir para que tengamos un contrato laboralmente hablando? ¿Qué elementos debería tener? Hay uno que les encanta a ustedes. Debe de haber una El pago. subordinación. Debe Listo. haber una subordinación. Espere, Debe Jessica, haber. espéreme un momentico, Jessica. ¿Quién dijo que el pago? Yo. Si ve que es que uno les habla de plata e inmediatamente sí. Sueldo. Ah, claro. Les puedo asegurar que el 90% vio el contrato, vio el sueldo y firmó. Se les olvidó leer. Listo. Cristian Camilo tiene... El pago y el horario. Ah, entonces Cristian Camilo tiene toda la razón. El sueldo. Ahora sí, Jessica, la subordinación. Debe haber, primero, una actividad que realiza pues el trabajador, que sería pues como una prestación de ese servicio que está haciendo. Debe haber una subordinación por parte del empleador y el empleado y una remuneración que sería pues el pago. ¿Qué es lo que más le gusta a Cristian? Entonces, vamos a mirarlo como en palabras como normales. Entonces, para que exista un contrato, ¿sí? Primero tienen que existir dos personas. ¿Y por qué se los cuento de esta forma? Entonces, debe existir alguien que quiere contratar, que en este caso sería el empleador, pero el empleador puede ser una persona natural, es decir, Ivonne Romero los puede contratar a ustedes para que trabajen conmigo, ¿cierto? Pero también Ivonne Romero puede ser la representante de Tu Cosita Rica. Y entonces, como persona jurídica, ¿sí? Se puede también contratar. ¿Mm? A eso le llamamos, como dijo nuestra compañera, espérenme aquí un tantico, que se me perdieron las diapositivas, la actividad personal del trabajador. A eso lo conocemos como esa actividad personal del trabajador. Entonces, pero como tal, deben existir dos personas. Uno, y entonces el trabajador actuaría de persona natural como tal. La otra, que es la que le gusta a Cristian, es la plata. Me dicen si, por favor, están viendo la pantalla, si se ve bien la pantalla o poquito a poquito. Sí, profe, se ve bien. ¿Listo? Entonces, tenemos lo que nos estaba diciendo la compañera, que es la actividad personal del trabajador. Entonces, para que exista, debe haber una persona que necesita el trabajo, que en este caso es una persona natural, y una persona natural o jurídica que quiera trabajar. La remuneración o salario, que esa es la de Cristian, ¿cuánto me van a pagar? Y la subordinación es, aunque es una palabra muy fea, ahí se reúne donde me dicen a mí, ¿quién es mi jefe? ¿Sí?
porque esa es la otra. Uno entra a trabajar y le dicen, miren, doña Ivonne es su jefe, pero sale Lorraine toda linda y dice, Karen, tráeme por favor los archivos que están allá. Y Karen, bueno, listo, yo se los traigo. Y después Wendy, ay, mira, y tienes que ir a recursos humanos a traer esto. Y empieza todo el mundo a coger al nuevo y al fin y al cabo no sabe él para dónde va. Entonces en la subordinación te queda muy claro quién es el jefe, a quién le hago caso yo, a qué hora entro, a qué hora salgo, si trabajo los fines de semana, si no trabajo los fines de semana, cuál es mi descanso, cada cuánto tengo descanso, ¿sí? Todas esas cosas van ahí en la subordinación. Aparte de eso, ahí también me dicen qué tipo de contrato tengo. Entonces, ¿claros cuáles son los elementos que tiene un contrato? Listo. Yo tengo otra pregunta. Para que un contrato tenga validez, ¿debe estar siempre por escrito? ¿Sí o no? Sí, profe, claro. Mayra Sí, dijo que sí. señor. ¿Quién más dijo que No, sí? yo digo que no. Jessica Sí, dice que profe. no. Ahora siempre tiene que estar firmado para tener una constancia de lo que firma el trabajador con la empresa como tal. Ok. Pero no siempre escrito. Hay veces un contrato También verbal. puede ser verbal. El contrato verbal siento que no tiene validez como un contrato que se firma. O sea, estamos 50-50. Y como diría por ahí, ¿quién tiene la razón? Vamos a mirar. Entonces resulta, acontece, muchachos, que alguien me puede decir cuántas formas de contrato existen. Formas, no tipos, formas. ¿Cuáles son o cuáles creen ustedes que son las formas de contrato? Que yo puedo hacer un contrato. ¿Será que es que tengo Escrito o dañado? verbal. Dos, profe. Jessica dice que escrita o verbal. Ok. Entonces vamos a mirar qué dice acá. El contrato tiene aquí dos formas, ¿sí? Entonces, es verbal o escrito. Dice aquí, y quiero que tengan esto muy claro, el contrato de trabajo se puede celebrar de forma escrita o verbal. Según el artículo 37 del Código Sustantivo de Trabajo, un contrato no requiere de formas especiales para su validez, por lo que no requiere ser presentado ante notario o firmado por testigos, ¿sí? Pero dice el artículo 38 lo siguiente: cuando un contrato sea verbal, el patrono y el trabajador deben ponerse de acuerdo, al menos acerca de los siguientes puntos: índole del trabajo y el sitio donde va a trabajar. ¿Cuánta plata, o yo, Cristian, cuánta plata le van a pagar? Ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea, bueno, por lo que sea, pero se tiene que decir. Y los periodos que regulen su pago. Y lo tercero, la duración del contrato. Entonces, un contrato, para que sea válido, puede ser verbal o escrito. Ese cuento que lo que está escrito, entonces, tiene validez. Y los que hicimos un contrato verbal, ¿dónde nos quedamos? Entonces nadie nos puede proteger. Por eso existen dos formas de contrato, no solamente una forma. Están verbal y escritas. Claro, ese pedacito. Entonces, para que tengan en cuenta que un contrato verbal sí tiene validez. No es que, ay, no, como es verbal, eso ya no le van a reconocer sus derechos. No, señor.
porque en el Código Sustantivo del Trabajo dice que hay dos formas de contrato, o si no hubieran quitado la verbal y solamente hubieran dejado la escrita. ¿Listo? Ahora dicen por aquí que nosotros tenemos varios tipos de contrato, pero hoy, en el caso de hoy, solamente vamos a tratar 3 tipos. Entonces, vengan que aquí, esta está como... Los tipos de contrato, entonces aquí vamos a trabajar los tipos según la duración. Este que está aquí no lo vamos a tratar el día de hoy. Solamente vamos a tener término indefinido, término fijo o por obra o labor contratada. ¿Han oído qué? Estos tipos de contratos? Sí, profe. Sí, perfecto. ¿Alguien me puede decir qué es un contrato a término fijo? Que es que ese sí no lo tengo muy claro. Profe, es cuando tú firmas un contrato como a cierta cantidad de tiempo, digamos de 3, 6 meses, máximo un año. Ok. Entonces, según lo que me está diciendo Diana, un contrato a término fijo debe tener fecha de inicio, ¿sí? Y fecha de terminación. ¿Sí? ¿Es algo así? Sí, y creo, Sí, si no señora. estoy mal, Sí, profe, señora. cuando ha terminado fijo, uno no se puede retirar, no como que lo demanda. O sea, Ok. tiene Entonces, una consecuencia, si no estoy mal. ok, entonces hay que tener en cuenta ese pedacito del contrato a término indefinido, perdón, a término fijo, ¿cierto? Listo. Espérenme que aquí se me perdió la hojita donde estaba mirando lo de los contratos. Permítanme un momentico que se me escapó. Entonces, para quedar claros, el término fijo tiene fecha de inicio y fecha de terminación. Resulta que acontece, muchachos, que a mí me dieron un contrato a término fijo. Y una de las cosas que deben tener en cuenta, y según lo que dice la ley, permítanme, me van a decir si están viendo la pantalla, porque yo aquí no alcanzo a ver. ¿Ya estamos viendo el contrato a término fijo? Sí, profe. Sí, 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 señora. señora. Listo. Entonces dice que el contrato a término fijo, ¿sí? Establece que los contratos de trabajo a término fijo podrán celebrarse por un periodo inicial que, sumado a las prórrogas que se acuerden, no podrán exceder un total de 4 años continuos. Una vez cumplido ese límite temporal, si el empleador desea continuar con esa relación laboral, estará obligado a suscribir un contrato a término indefinido, garantizando así la estabilidad del trabajador, ¿sí? O sea, a usted no le pueden renovar por más de, no, es que yo ya llevo 15 años en ese mismo puesto y tengo un contrato a término fijo. No. Máximo, ¿cuántos años? 4 años. Y siempre debe ser por escrito. Entonces aquí ese pedacito de que, ay, es que hay contratos verbales y hay contratos escritos, en el contrato a término fijo, eso no aplica. ¿Mm? Bueno, yo tengo un ejemplo. Imagínense que me llegó hoy una circular del Ministerio de Educación que me tengo que presentar el lunes a primera hora en el ministerio porque me gané un concurso y tengo un contrato a término indefinido. Entonces, con ellos voy a tener un contrato a término indefinido. Con el SENA, yo tengo un contrato a término fijo. ¿Sí? Yo termino el contrato el próximo 12 de diciembre. Yo, Ivonne Romero, puedo renunciar hoy y decir, no quiero seguir con este contrato, me salió otra cosa y me voy y dejar el puesto votado, ¿sí o no? Ministro, uno de poder, Pues, usted pues, puede, pero pues eso de ahora pues hacerlo más le ve puede. uno como profesional, ¿no? Y obviamente lleva sus consecuencias, porque pues si es un contrato a término fijo,
y usted lo incumplió, ya uno sabe lo que le pone. El problema es que firma, o sea, uno firma, o sea, se acepta el término. Ok. Entonces habrá consecuencias. Bueno, entonces le cuento. La ley es muy clara y es muy benevolente con el trabajador. Y así es, Estefanía. Si yo quiero renunciar, lo puedo hacer. Porque pues es un trabajo que yo venía buscando desde hace 2 años. Y hasta esta fecha fue que salió. ¿Mm? Pero yo desde hace 2 años, pero yo no podía decirle a los del SENA, no, espérate a ver si sale, ¿sí? Sino que yo mientras tanto durante ese tiempo tenía que comer. Y entonces pues yo seguí trabajando en el SENA. Me notificaron que me tengo que presentar y que voy a tener un contrato a término indefinido. Pues yo prefiero tener un contrato a término indefinido con el Ministerio de Educación que quedarme para que, ay, que embarrada con el SENA. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Mm? De renunciar, yo puedo renunciar. Lo único que se va a afectar de pronto es un poco lo que me toca a mí de ley, ¿sí? La liquidación, las cesantías y ese tipo de cosas se puede afectar un poco en dinero, pero de poderlo hacer, la ley le permite a usted o me permite a mí como trabajador renunciar en el momento que yo desee. ¿Claro hasta ahí? Sí, Ahora, señora. yo soy la jefe. Ahora yo soy el ser de luz y resulta que Estefanía tiene contrato hasta el próximo 1 de noviembre. Pero Estefanía me tiene hasta aquí con tanta preguntadera, nada le gusta, todo es una locura. Entonces dije, yo voy a mirar, empecé, vi, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Dije, no, voy a esperar, no hay problema. Cuando llegué y vi que era 1 de noviembre, le pasé la carta de renuncia a Estefanía y le dije, muchísimas gracias, hasta luego. Estefanía tiene derecho de volver o de seguir trabajando en mi empresa a sabiendas de que yo mentiras, le dije el 31 de octubre, primero no, el 31 de octubre que no le iba a renovar el contrato. ¿Yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Ya no quiero saber Profe, más de pero ti. hasta donde, no, usted que me echa, pero hasta Sí, donde sí, yo tengo sí. entendido, si a uno, o sea, cuando usted está contratado, pues si lo van a echar, deben avisarle, ¿no? O Por sea, en mi eso, caso, voy a hablar de una no, no es experiencia que la vaya a personal, echar, lo que a mi pasa es que jefe ya se le cumplió. Sí, pero Estefanía, a usted ya se le va a cumplir el usted contrato. no me vas a renovar, usted no me vas a renovar el Ah, contrato. no, no, estaba que la echaba, pero me esperé hasta el 1 de noviembre y le digo que no le voy a renovar el contrato. No, usted está Sí, haciendo las profe, sí cosas se como son, puede. creería yo. Se cumplió. Bueno, ahora tomen nota, porque ¿por qué el contrato a término fijo debe ser por escrito? Precisamente por eso, Estefanía, porque así como el trabajador, ¿sí? No tiene por qué avisarle al empleador, volteando la torta, el empleador sí tiene que avisarle a Estefanía que no le va a renovar el contrato, pero tiene que avisarle con 30 días de anticipación. Es decir, yo debí haberle notificado que yo dije, bendito sea Dios, qué mujer tan cansona. Y el 1 de octubre debía haberle mandado una carta diciéndole, Estefanía, muchas gracias por sus servicios. Sin embargo, su contrato no va a ser renovado. La fecha de terminación de su contrato es el próximo 1 de noviembre. Agradeciéndole de antemano su jefe. Yo como jefe, en un contrato a término fijo,
tengo la obligación de notificarle al trabajador con 30 días de anticipación. Si yo no le notifico a Estefanía nada, y ella sabe que el contrato se le acaba el 1, ella el 2 va a trabajar común y silvestre, porque inmediatamente, digamos, el contrato que tenía Estefanía era de 10 meses, inmediatamente, como nadie le dijo nada, se renueva automáticamente por otros 10 meses. Pero si yo le dije un día antes, también se renueva automáticamente, porque la empresa tiene que notificarle a usted con 30 días de anticipación si es un contrato a término fijo. ¿Mm? Por eso los contratos a término fijo deben ser por escrito, para que tenga muy presente la empresa cuándo inicia y cuándo termina. Hasta aquí, claro, el contrato a término fijo. Sí, señora. Listo, entonces ya sabe, Estefanía, que así lo hubiera avisado con 2 días, me hubiera tocado aguantármela otras 10 meses. Sí, muy buena la aclaración porque yo la verdad estaba confundida ahí con el tema del contrato a término fijo. Ah, bueno, entonces ya tienes otro pedacito. Ahora vamos a hablar de los contratos a término indefinido. ¿Qué forma puede tener el contrato a término indefinido, muchachos? Puede ser verbal, puede ser escrito o puede ser de los dos. Pues, profe, yo tengo entendido que todo ese tipo de contratos siempre tiene que ser por escrito para tener constancia de cuándo se inicia. Ok, listo. O sea, usted sigue en el cuento de que se deben tener contratos escritos. Resulta que los contratos a términos indefinidos son de los pocos contratos en Colombia que se hacen tanto verbal como escritos, Diana Carolina. ¿Sí? Porque ese solamente tiene fecha de inicio. Entonces no es necesario tener un contrato escrito, sino que el de talento humano sepa cuándo inició Diana Carolina en la empresa y listo. Como se presume que Diana Carolina va a estar por un muy buen tiempo acá, ¿sí? Entonces, pues no habría ningún inconveniente. Venga, miramos a ver si aquí tengo la presentación. Dice aquí, permítanme, sí. Cuéntame, Mayra. Profe, a mí me surgió una duda. Digamos, Cuéntame. como no va a ser o sea, un contrato de término definido, ¿cierto? Digamos, fijo. Y si ella no cumple con el trabajo, digamos, ¿no le pagan? Ya vamos. Ya le Bueno. explico ese pedacito, ¿sí? Vamos a mirar qué dice el contrato. Pues como para primero tener claro qué dice el contrato a término indefinido. Entonces aquí tenemos el contrato a término fijo. Echemos para arriba un poquito. El contrato de trabajo a término indefinido, por lo general, se termina cuando el empleado se retira voluntariamente o cuando se pensiona o cuando la empresa desaparece o es despedido por el empleador, ya sea con justa causa o no. Por parte de la empresa es realmente difícil terminar un contrato de trabajo a un trabajador a no ser de que existan causas justas para ellas. No sé si ya con esto te queda un poquito más claro cómo poder despedir a una persona con un contrato a término indefinido. ¿Sí te queda un poquito más claro o no? Sí, profe, ya. Gracias. Listo. Entonces, vamos a definir aquí qué es un contrato a término indefinido. El contrato celebrado sin fijar una fecha de finalización y que de acuerdo con la reforma laboral se presume como la forma de contratación ordinaria y preferente en nuestro país. El empleador solo podrá terminarlo por una causa legalmente establecida, garantizando un debido proceso y el derecho a la defensa del trabajador. En ningún caso podrá usarse para desmejorar la estabilidad laboral o evadir obligaciones propias de un contrato a término indefinido, ¿sí? Entonces, a mí un contrato a término indefinido tiene
una fecha de inicio, pero no una fecha de terminación. Y puede ser verbal o puede ser escrito. ¿Mm? Ahora, ¿alguien ha trabajado por obra o labor? Yo, Cuénteme, Gina, ¿cómo le fue a usted? ¿A usted se le hicieron verbal o escrito? escrito. Escrito, profe. Listo. Ah, Jessica también ha tenido por obra o labor. Sí, señora. Jessica, ¿a usted cuánto le duró el contrato? Yo tuve, como yo trabajaba en un colegio, entonces cuando inició pues la jornada estudiantil en enero, en junio, cuando salimos a vacaciones nos lo suspendieron y en julio volvimos a iniciar hasta diciembre. ¿Y qué era lo que usted tenía que hacer? O sea, porque a usted la contrataron para una acción específica, me imagino. Sí, nos dan unas tareas, nos daban unas tareas específicas. En ese caso, pues yo era bibliotecaria Sí, y me asignaban pues como las tareas referentes a ese cargo. perfecto. Gina fue la otra que estaba por contrato, por obra labor, ¿cierto? Sí, profe. ¿Y a usted qué le tocaba hacer o cómo fue su contrato? Me tocaba en asesoría al cliente, asesoría de ventas, organizar la tienda, Ok, atender al cliente cuando esa era su labor y por eso le organizar pagaban. la Exacto, Listo. sí, señor. Gina, en su caso, ¿cuánto duró el contrato? Profe, yo le cuento que la mayoría de los trabajos que yo he tenido han sido por obra laboral. ¿Y ese Y cuánto duró? el que menos tiempo duré fue ahora último un mes. Ok. Jessica, ¿y el suyo cuánto duró? Profe, pues yo trabajé durante todo el año, pero con esa intermitencia en la mitad de año que fueron las vacaciones de los chicos. Ajá. Pues sí, no estaban los niños, ¿usted a quién atendía? ¿Yo para qué la tenía? Claramente, claramente. Exactamente. Entonces, aquí lo que quiero dejar claro es que en un contrato por obra labor van a hacer ciertas actividades específicas, ¿sí? Es utilizado para, por ejemplo, en el caso de Jessica. Jessica trabajaba con los niños. Si no había niños, ¿yo para qué tenía a Jessica? Ahora bien, por ejemplo, voy a hacer ¿una qué? Voy a pavimentar una calle, ¿cierto? Yo necesito contratar obreros para eso. Entonces, la primera tanda de obreros son los que van a picar. Ahí también necesito, digamos, gente que me vaya a poner unas columnas porque necesito, porque es como un puente, entonces van a hacer eso. Pero yo para qué necesito en primera instancia contratar desde ahorita los de las columnas cuando hasta ahorita necesito es que piquen, ¿cierto? Entonces yo puedo dividir la obra por partes. El ingeniero civil es una de las personas que voy a contratar por obra y labor, pero él va desde principio de la obra hasta terminación de la obra. Cristian Camilo es uno de los obreros que va a trabajar en el área de picado y se presume que el trabajo de él va desde que inicia la obra hasta 2 meses después, que es más o menos lo que se demora eso. Y por eso le voy a pagar a Cristian. Después Santiago va a entrar a ya colocar todo lo que son columnas. Pero Santiago no va a empezar desde el primer día de la obra, sino que yo lo contrato para que haga las columnas y el tiempo que él se demore haciendo las columnas es lo que yo le voy a pagar. Claro, lo que es un contrato por obra o labor y demora el tiempo en que usted se demore haciendo este tipo de actividades que van a pagar todo lo de ley y se debe hacer por escrito para saber usted, yo por qué lo contraté.
con las funciones por las cuales la estoy contratando, porque no es lo mismo contratar a Cristian, que va a picar, que a Santiago, que me va a montar las columnas, que al ingeniero, que va a estar revisando toda la obra. Esos son los 3 tipos de contrato que vamos a trabajar dentro de qué, dentro de lo que es la formación. ¿Listo? Hasta aquí peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Bien, listo. Entonces vamos a mirar aquí la guía. ¿Qué nos está pidiendo la guía? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de todo lo que teníamos. ¿Quién me está En este momento, el contrato de aprendizaje no lo estoy tocando, pero si ustedes quieren, en la última sesión cerramos con contrato de aprendizaje para darles algunas puntadas, porque como ustedes en la etapa práctica o cuando van a entrar a la etapa práctica, les explican todo lo relacionado con eso. Por eso dije, no voy a parar acá, pero si ustedes quieren, en la última sesión hablamos un poco de contrato de aprendizaje. ¿Les parece? Sí, Sí, señora. señora. Sería muy Listo. bueno. Perfecto. Entonces, en este momento vamos a como a tener este pedacito, hablamos de estos 3 y ya finalizar, hacemos en la última sesión, organizamos y me comprometo en darles unos buenos tips con respecto a qué tienen derecho ustedes. ¿Listo? Perfecto. Entonces ahora vamos a mirar lo que nos está pidiendo el 5º punto de esa evidencia. ¿Se acuerdan cuáles son los elementos que dan origen a un contrato? Ya los vimos. El que le gusta a Cristian. Sí, ¿Cuál le gusta a Cristian? ¿Qué le la gusta? remuneración. La plata. El dinero, el Sí, dinero. claro. La subordinación y la actividad personal de trabajadores. Esos son los elementos que tenemos en un contrato. Para que sean reconocidos los derechos laborales, debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito, ¿sí o no? Ya sabemos que no, porque por eso existen las formas verbales. Ahora, escuchen esto. ¿Creen ustedes que es posible pactar con su jefe el pago total de su salario en especie? Aclaremos, con mercancías y no en dinero. ¿Ustedes creen que su jefe les puede pagar todo el sueldo con mercancías? ¿Sí o no? No, profe, en mi caso no. Yo creo que no, profe. No, no, ¿Por qué no? porque la ley establece que debe ser un salario, puede ser hasta el 50%, pero no puede ser completo. No, pero pues imagínese yo dándole a usted una tablet bien bonita, un iPhone bien chévere. Es que sí, aquí es que Profe, yo, uno... Dime, Pero Gina. yo la ley siento, no lo yo permite. siento que no, Eh, porque yo, pues uno tiene necesidades, gastos que cubrir y eso se hace con dinero y precisamente por eso es el pago del sueldo mínimo, digo yo, ¿no? Sí, la respuesta es no. ¿Por qué? Exactamente como Javier dice, yo no voy a almorzar Pues con una tablet. necesidades básicas, claro. Usted no puede llegar donde la señora, digamos que está pagando un arriendo, ¿cierto? Y usted no puede decirle a la señora el arriendo, vea, esta puntica es suya. En este otro puede decir, la otra puntica es suya. Usted no le puede decir a su hijo, chupe iPhone. Y vamos a pagar el agua. Entonces va a donde el acueducto y vea, este pedacito de acá es para usted. Pero usted sí puede pactar con su jefe, y aquí le aclaro a la compañera que no es el 50%, sino el 70%. A usted le pueden pagar el 70% con plata, ¿sí? Hasta el 70%. Exactamente, Ana Carolina, hay necesidades básicas. Entonces, el O sea, 70%, profe, que eso no puede exceder es el 30%. exactamente. Imagínese usted Ok. ganando un salario mínimo.
¿sí? O sea, ya, si es más del salario mínimo y eso, otro cuento. Pero usted con un salario mínimo y que el 50% de su sueldo sea en especie y usted con 850 mil pesos va a pagar el arriendo, no. O sea, lo máximo que se puede negociar con un salario mínimo, a usted el 70% se lo entregan en plata, ¿sí? El otro 30% usted se lo pueden pagar en bonos, ¿sí? Ya puede hacer usted el canje con su jefe o tienen un acuerdo con el restaurante, perdón, el supermercado X, ¿sí? Y allá a los empleados de tu cosita rica les sale más barato comprar artículos de primera necesidad porque es el acuerdo que tengo yo. Y entonces le dije, mire, hágame el favor, no sé qué, y usted dijo que sí, pero en un salario mínimo, lo máximo que se puede negociar es el 30%, por lo que ustedes ya dijeron, ¿sí? Es que ustedes no comen de bolitas, ¿o sí? No, yo no, uno necesita Ajá, cubrir sus cosas. exactamente. Entonces, claro ese pedacito, su jefe le puede cambiar las condiciones de su contrato de trabajo después de firmado, ¿sí o no? No, Pues no, yo creo que no, porque por algo se firma y se establecen unas reglas, unos criterios. Listo. Entonces, ya que estamos como tan de reglas, vamos a poner un ejemplo. Resulta que yo hice un contrato con Camilo y ustedes saben que a Camilo donde huele plata, ahí está. Entonces yo le dije a Camilo que le iba a pagar 2.520.000, ¿cierto? Mentiras, no tanto, porque después va a decir 1.950.000. Listo. Eso es lo que le voy a pagar a Camilo trabajando en mi empresa. ¿Sí? Listo. En letra aparecía esto, pero resulta que por los afanes se equivocó la niña y cuando hicieron el contrato no se dio cuenta y aparecía como 2.250.000. A Camilo le llegó el primer sueldo. Imagínese lo bravo que estaba Camilo cuando vio que no le pagaron 1.950.000, sino que le pagaron 2.250.000. Ya habían firmado el contrato, ya todo. ¿Vamos a hacer algún reclamo? Porque en letras dice que él gana 1.950.000, pero en número quedó 2.250.000. ¿Mm? Y así se les pasó tanto al dueño del chuzo como a Camilo. ¿Cambiamos algo o lo dejamos así? Pues, profe, yo creo que se debería como hablar, o sea, en ese tema uno debería pues hablar con el empleador sobre el error, ¿no? Y hacer una modificación, no sé, creo yo. lo que pasa es, Pero no ve que ya está firmado y supuestamente ustedes dijeron que no se podía cambiar. profe, pero es que cuando son, o sea, cuando los cambios son de manera acordada entre las dos partes, es posible que se pueda hacer, pero Pero cuando ustedes se hace dijeron de que no. manera unilateral, pero cuando se hace de manera unilateral, no, o sea, no el empleador solo puede ir a cambiarme las condiciones del contrato. Cuando se hace de manera mancomunada, sí. Entonces aquí, por ejemplo, ya no le voy a pagar 2.250.000, por ejemplo, y el error fue aquí y apareció como 1.550.000. ¿Usted cree que Camilo no salta como un resorte? Camilo va a decir, se me perdieron 400.000 pesos, ¿o no, Camilo? Uy, ¿qué pasó ahí? Claro. Uy, ¿Mm? venga para acá. Exactamente. Entonces, una de las cosas que es justificable, que ya lo dijeron, es para que exista un cambio, tiene que ser de común acuerdo. O en dado caso, pueden tachar ese ¿qué?
ese contrato, generar otro, o en su defecto, hacer un otro sí, ¿sí? Para organizar y cuadrar ese pedazo. Pero solo se puede hacer si hay consentimiento de las dos partes. ¿Claro ese pedacito? Listo. Entonces, ya Sí, señora. sabemos que a Camilo no lo voy a tumbar. Perfecto. Después de eso, dice, ¿cuáles son las prestaciones económicas y sociales a que tiene derecho uno con un contrato? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que más le gusta a Camilo? Camilo, ¿a usted qué es lo que más le gusta cuando va a firmar un contrato? El sueldo, profe. Exactamente. Entonces, cuando usted tiene un contrato de trabajo, lo primero, o sea, lo que usted le van a pagar teniendo ese contrato, ¿qué es? El sueldo, ¿cierto? Le van a pagar salud, pensión, ARL. Las cesantías no van ahí, ya le explico por qué, Javier. Entonces, primero el sueldo, salud, pensión, ARL, caja de compensación familiar y subsidio de transporte se aplica dependiendo del sueldo, pero digamos que tiene un salario mínimo y vive a 1 hora ¿de qué? Del sitio de trabajo, entonces aplica subsidio de transporte. Cuando usted ya termina su contrato, entonces ahí sí lo que dijo Javier, ya que me pagan en la liquidación va primas, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones. Eso es lo que me pagan a mí cuando yo tengo un contrato laboral. Lo que me pagan mes a mes y lo que me pagan cuando ya está la culminación del contrato. ¿Claro ese pedacito? Y por último, se selecciona en el grupo de trabajo 2 casos que conozcan. Ustedes me cuentan de 2 casos en los cuales evidencian violación de los derechos laborales. Y me dicen, o sea, ustedes se inventan un caso e investigan qué derechos laborales creen ustedes que se están vulnerando y por qué. Hasta aquí, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Instructora, Señora, en el documento final de entrega deben estar las respuestas de todas las preguntas que se ven ahí o Sí, de las señora. últimas. No, de todas. ¿Por qué? Porque es que si nosotros vamos a mirar la evidencia, no, Camilo, no le voy a dar trabajo. Entonces, mira, este era el trabajo que ustedes tenían y si ves, aquí están las preguntas que yo estaba hablando y que socializamos la vez pasada, que tienen plazo para entregar hasta el domingo, ¿cierto? Ahora, ustedes van a entregar todas las preguntas de lo que está subrayado en verde, ¿sí? Hasta aquí, hasta esta parte de acá. ¿Claro? Vamos a desarrollar el foro, lo vemos la próxima semana. Pero entonces hoy vamos a desarrollar esta evidencia. En este momento, por favor, espérenme un momento que les tengo que mandar. Se me olvidó la lista de asistencia. ¿Me permiten un momentico para enviarla? Pero mientras tanto, ¿tienen preguntas, quejas, reclamos, sugerencias? ¿O estamos muy perdidos? El trabajo va como en documento Word y se pasa a Sí, PDF para subirlo. Ah, ok, gracias, sí. profe. O lo pueden subir también en el mismo documento de Word, no hay ningún problema. Es como Profe, un yo tengo una informe. pregunta. Sí, en estilo informe, como si fuera, entonces le ponen la portada y escriben todas las respuestas de. Ah, ya, listo. Sí, recuerden que su instructora es divina, pero no adivina. Entonces, por favor, colocan el nombre de la persona. Aquí les estoy enviando la asistencia y ya les voy a enviar este código. Ay, Jesús, por si.
para que por favor me llenen la asistencia. Ustedes saben que yo bien despistada y no me acuerdan. Listo, entonces por favor van llenando la asistencia. ¿Tenemos alguna pregunta, queja, reclamo, sugerencia? Solo es ese informe, ¿cierto, profe? Sí, en este momento solo sería este informe, pero, o sea, la cuestión es que para dentro de 8 días vamos a ver 3 evidencias, ¿sí? Entonces, para que no se me vayan a asustar, porque miren, ya dentro de 8 días es 27 y vamos a cerrar hasta ahora el resultado 2. El resultado 3 lo veríamos el miércoles 2 y son 4 evidencias. Vamos subiendo porque si no el tiempo no nos va a alcanzar. Y ya el último resultado sería el Profe, 9. ¿qué Dígame. posibilidad hay? Pues no sé, dentro de las posibilidades que hoy podamos, o sea, que nos pueda explicar 2 y en la próxima clase otras 2 y así yo siento que no nos quedaría tan recargado. Pues ustedes me dirán, también es cuestión del tiempo, ¿sí? Porque si miren cómo estaban ¿con la de qué? Con la anterior del video, y era una sola. Pero una larga. Sí, tampoco tan larga, solamente había un video. Profe, pero el tiempo de grabar, editar, en cambio responder preguntas es distinto. Ah, ok. Pero estas que vienen son, ¿cómo les va a ustedes haciendo gráficos? Más o menos. Listo. Entonces ahorita vienen a hacer la participación en el foro y luego vamos a ver, entonces la que vamos a hacer también es de solo el escrito, entonces ya les explico todo el escrito y dejamos para dentro de 8 días las dos que hay que hacer de una infografía y un gráfico. ¿Sí puede ser? Sí, señora. Listo, entonces permítanme un momentico, ya saco la... Profe, ¿La ¿y qué? el tiempo de entrega de este trabajo es para? Espérame un momentico, ya cuadramos eso, porque como era tan sencillo, pues obviamente tendría que hacer para el próximo 26. Profe, ¿y qué posibilidad hay que dejemos las 2 evidencias para el próximo domingo? No para el 23, sino para el Sino para el 30. 30. Pero ¿cuáles dos? ¿La del video o las que voy a explicar? Las que va a explicar, las del video, ya usted nos dio plazo, antes nos dio plazo hasta el 23. Esa ya sabemos que es el 23, pero estas dos nuevas que fueran para el 30. Oremos. Espéreme un momentico. Dijo mi mamá, no me chancletee que me inunda. Espérese, ya cuadramos. Vamos a mirar la guía y a partir de lo que vean de la guía, tomamos decisiones, ¿les parece? Para que cuadremos bien las fechas y para que les vaya bien a ustedes y a mí también. Porque en este momento, recuerden, ¿cómo? La del video era el foro que decía que se vencía ayer. Sí, la del video. Entonces se las voy a alargar hasta el próximo 23 de agosto. A mí me faltó el video, yo subí fueron las preguntas nada más. Entonces, de una vez, Nurtis, me contestas en ese mismo foro, ¿sí? Como si estuviera respondiendo el foro. Entonces dice, y adjunto el video ¿de la qué? De la evidencia. Y entonces yo ya sé que ahí reviso, porque si no, no te voy a calificar la evidencia. Listo, sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué viene ahorita? Lo que viene ahorita, se los presento, se llaman derechos colectivos. ¿A ustedes cómo les va luchando por los derechos colectivos? ¿Son buenos o no tan buenos? ¿Alguna vez han estado en un sindicato? Yo no, instructora, yo nunca he participado en un sindicato.
Pero eso suena a ser bueno, no tan bueno. ¿Cómo a quién le suena? Pues en ocasiones puede ser Pues la bueno, verdad yo profe, creo que sí, uno pero siempre pues lucha digamos, por el bienestar de todos. Pues tiene sus pros y sus contras. Pues de todas formas, estar sindicalizado, sí, tiene sus pros y sus contras, pero dentro de estar en un sindicato, ¿para qué es? Busca luchar por los derechos laborales de quienes, no solamente de uno, ¿sí? Sino por el bien de todos. Muy bien, Diana, por el bien de todos. Aquí es luchar en colectivo, que tengamos buenas garantías laborales, que me dicen hoy, ay, no, es que necesitamos que le suban el sueldo. Yo, perfecto, no hay ningún problema, yo le subo el sueldo. Se estaban ganando 1.100.000, ahora les voy a pagar 1.105.000 pesos. Ah, pero ¿cómo así? Entonces el sindicato se reúne para negociar y ver cómo podemos garantizar ese tipo de cosas. ¿Sí? Eso es lo que buscamos nosotros con los derechos colectivos y eso es lo que vamos a ver, porque ahorita estábamos hablando de derechos individuales. O sea, ¿qué me importa a mí, mi trabajo, si es decente, si es digno, mi contrato? ¿Mm? Si estoy bien yo? Eso es lo que me importa. Pero ahora lo que estamos mirando es quién lucha colectivamente para que eso esté muchísimo mejor. Entonces aquí hablamos acerca de que los sindicatos son organizaciones que agrupan a trabajadores con el objetivo de defender derechos laborales y mejorar las condiciones de trabajo. Tienen un papel fundamental en la sociedad moderna, ya que actúan como intermediarios entre trabajadores y empleadores, buscando un equilibrio justo en la relación laboral. Entonces aquí nos explican la clasificación de los sindicatos. Entonces hay unos que se clasifican económicamente hablando, ¿sí? Si son de empresas, entonces ustedes pueden hacer parte de un sindicato, digamos, del sindicato del SENA, de una sola empresa. O si es de una industria, entonces ustedes en el SENA hacen parte del área contable. Entonces, todos los del sector contable se pueden unir. ¿Mm? O también por el oficio que uno haga, dependiendo de. Los trabajadores pueden hacer sindicato, pero yo como empleadora, obviamente no voy a ser parte del sindicato que hagan ustedes, pero sí puedo formar un sindicato con otros. Por ejemplo, en mi restaurante Tu Cosita Rica, ustedes hacen un sindicato, ¿sí? En esa empresa, pero yo como dueña de empresa puedo formar un sindicato con otros dueños de restaurantes, ¿sí? Para hacer también valer nuestros derechos, porque ustedes me piden, pero yo tengo que mirar la forma de cómo yo, como empresaria, también busco quien me ayude. ¿Listo? Hay sindicatos que se hacen por ciudad o municipio, por región o a nivel nacional. Hay otros que son de trabajadores, ¿sí? Que agrupan a empleados o agrupan empleadores para negociar, trabajan trabajadores. Y la finalidad, mejorar laborales, influyen en decisiones políticas y ofrecer garantías para todos los trabajadores. Esa es la finalidad como tal que tenemos dentro. Y ahora se crearon unas preguntas para que ustedes en el foro opinen sobre ese tema. Entonces aquí están las preguntas del foro. Todas estas preguntas son opiniones, ¿sí? Con respecto a, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes sobre la organización de trabajadores en sindicatos? ¿Es posible que personas con diversos oficios y vinculados a empresas formen parte de una sola organización sindical? ¿Qué es un convenio colectivo de trabajo? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de un convenio colectivo de trabajo? ¿Qué es un conflicto de trabajo? Hay personas que afirman que la huelga es una estrategia utilizada para los trabajadores para apoderarse de las empresas y no trabajar. ¿Ustedes qué opinan con respecto a esto?
¿Qué es la libertad sindical? ¿Cómo podemos construir conciencia para una mejor comprensión de la libertad sindical? ¿Cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan la libertad sindical? Aquí, muchachos, necesitan que tengan mucho, mucho ojo porque muchos le preguntan a ChatGPT, a varias inteligencias y no son conscientes de lo que les está respondiendo. Un aprendiz que me colocó las normas nacionales del Distrito Federal son tales y tales. Colombia no es un distrito federal y la inteligencia artificial le botó la información de un país federal. Entonces, si nos vamos a ayudar o si vamos a buscar las preguntas, pues sepamos muy bien qué estamos preguntando, porque así es como uno se da cuenta que ustedes no leen los trabajos. Por otra parte, ya después de este paréntesis, ¿qué acciones pueden proponer ustedes para promover el derecho a asociación sindical y la libertad sindical? ¿Cuál es el panorama de Colombia en cuanto a los derechos sindicales y cuál es la importancia de la OIT en la aplicación del derecho laboral? ¿Cuáles son los fines de un sindicato y cómo se clasifican los sindicatos? Estas son las preguntas que hay, aparte de cuál es la importancia de la organización sindical y cómo afecta a la sindicalización la tercerización del empleo, el trabajo de estajos, las modalidades de prestación de servicio, el desempleo, el contrato a término fijo. Todo esto, cosas que ya vimos. Usted lo único que tiene que hacer es responder las preguntas y hacerle una retroalimentación a uno de sus compañeros. Hasta aquí, claro, ¿qué es lo que hay que hacer con la evidencia? Está muy difícil. Sí, señora. Sí, profe. Está muy difícil o más o menos. O sea, estas dos son solamente responda preguntas, no es más. No hay que hacer muñequitos, no hay que, simplemente cojan el material de apoyo. Entonces, aquí les voy a presentar, a terminar de mostrar. Entonces, ya tenemos la clasificación de sindicatos. Dentro del material está cómo se crea un sindicato, que mínimo necesitamos 25 trabajadores para crear un sindicato, ¿sí? Un sindicato debe tener estatutos, misión, visión, normas internas del sindicato. ¿Ustedes alguna vez han estado en una asociación o en una cooperativa? ¿No? No, profe, no. Bueno, No, entonces, señora. las asociaciones, las cooperativas o los sindicatos tienen como la misma normatividad. Es decir, ¿alguno de ustedes vive en un conjunto residencial? Sí, señora, yo vivo en un conjunto residencial, profe. Listo. Usted debe tener en el conjunto residencial una junta directiva, es decir, debe haber un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un fiscal, unos vocales es que se llaman, ¿sí? Y un secretario. Eso debe haber en su conjunto, en la junta directiva, ¿verdad? Sí, señora, profe. Eso mismo hace parte de la junta directiva que nosotros vamos a hacer cuando tenemos un sindicato, ¿sí? Entonces, tiene que haber esa gente. ¿Y para qué necesitamos un presidente o un vicepresidente? Para que nos represente cuando debamos tomar decisiones. ¿Con quién? Con el empleador. Porque ustedes con los que se van a reunir no son todos los trabajadores, sino el presidente de esa junta directiva. Y ahí se van a tomar decisiones. Dentro de eso, o sea, para eso se hace la asociación, para que estemos bien organizados y poder tomar decisiones. Entonces, el objetivo, defender derechos laborales, negociar para facilitar acuerdos, actuar como intermediario entre trabajadores y dirección de la empresa,
promover seguridad en el empleo, prevenir despidos injustificados, ofrecer programas de capacitación para el desarrollo profesional y fomentar un sentido de comunidad entre los trabajadores. Ese es el fin del sindicato. Yo me imagino que ustedes alguna vez en su vida han tenido problemas. Entonces, por ejemplo, yo hoy tengo el placer y el gusto de decirles que con el instructor Alan nos reunimos y dijimos, bueno, pidámosles 5 cosas a los muchachos que necesiten para la formación. ¿Qué les gustaría que el SENA les diera a ustedes? ¿Sí? Entonces ustedes como grupo se van a reunir y díganme qué 5 cosas le pedirían al SENA. Dijo un amigo, internet. ¿Qué le pedirían Que a ustedes los en de el formación virtual nos incluyeran en las salidas pedagógicas. virtual, salidas pedagógicas? Ok, ¿qué más? ¿Qué otra cosa quieren? ¿No quieren nada más? Ay, tan lindos. Las personas Sí, que podría quizás ser el no internet, tienen, profe. Espere, calmadita. Diana primero y después va Gina. Diana, cuénteme. Sí, podría ser la posibilidad de tener internet para aquellas personas que no cuentan como con internet. Podría Ok, ser que se pida el internet, profe. listo. Gina, las personas que de pronto no tienen computador, que a veces se les dificulta conectarse por medio del teléfono, un portátil sería. ok. Muy bien. ¿Alguien más o dejamos estas 3? Ah, listo. Muy bien. Listo, ya están. Resulta, acontece que yo tengo la potestad en este momento de decirles qué vamos a hacer. Resulta, acontece que nos dijeron que el internet les iban a dar a los que más necesitaban un bono de 2.000 pesos para que cargaran sus celulares. El computador portátil se lo pidieron por Temu, ¿sí? Y es una cosita así de grande para que lo tenga en su casa. Y el que pidió el iPhone 17, le enviaron uno de Temu también, que tenía marca de iPhone y 17. Y a la que pidió las salidas pedagógicas, que las salidas pedagógicas, como ustedes mismos lo dijeron, como son virtuales, entonces se van a conectar y el profesor les va dando la salida pedagógica a los sitios para que todos lo puedan ver. De acuerdo con la No, respuesta. profe, mejor dejemos así. De acuerdo con la Esto no es respuesta. beneficio para nosotros. No, mejor así, así como estamos. Bueno, ¿por qué quiero hacer este ejercicio? Resulta que acontece que lo que uno hace en un sindicato es negociar. Entonces, una parte va a solicitar cosas, ¿sí? Porque hay una necesidad. Cuando yo pido cosas, yo tengo que ser muy claro. ¿Qué tipo de salidas? ¿Con quién? ¿Sí? ¿Con quién voy a? ¿Qué necesita? Ah, es que necesitamos internet. ¿Cuántos? ¿Un bono de cuánto? ¿De 50.000? ¿De 70.000? O sea, todo eso se tiene que solicitar. Entonces, cuando uno va a negociar con el empleador, tiene que llegar un pliego de peticiones. Ese pliego de peticiones tiene que ser lo más claro posible. ¿Qué quiero pedir? Una cosa es que usted, ay, sí, que me suban el sueldo. Ustedes se ganan 1.000.000 y yo les subo 5.000 pesos. Ustedes se van a emberracar. Pero ustedes tienen que ser claros en cuánto me van a pedir. Ese es el papel de un sindicato y de su función cuando vamos a negociar, porque esa es otra de las funciones que tiene el sindicato. Va a pedir, va a negociar, ¿sí? Que hayan garantías, pero ¿qué tipo de garantías? Ah, no, es que queremos que nos den más uniformes. Ah, bueno, les van a dar 2 camisetas.
Pero es que eso no es lo de ley. Usted pidió más, usted no dijo cuántos. Entonces, claro, con lo que les quiero mostrar en este momento, tenemos que ser muy claros a la hora de pedir. Eso hace parte de una negociación. Cuando yo negocio entre el sindicato y el empleador, tengo que ser muy claro en qué acuerdo. Eso se llama pliego de peticiones. Yo lo hago llegar al trabajador y empezamos a hacer una mesa de negociación. En las mesas de negociación, obviamente, van a haber peleas, van a haber conflictos, pero esto funciona como cualquier relación, ¿sí? Siempre hay alguien que tiene que ceder. Entonces, cuando yo llego a un acuerdo, eso lo que se llama en el mundo laboral se llama convenio colectivo. Un convenio colectivo es un acuerdo en donde dos partes, es decir, el presidente de el sindicato y el empleado, se pusieron de acuerdo, hicieron un convenio, lo firmaron y dijeron, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, sí, vamos a darles internet, vamos a darles un bono de 50,000 pesos para estas personas con estas características. Y se llega a un acuerdo. Pero cuando no se llega a un acuerdo colectivo, definitivamente no se pudo. Llevamos 2 semanas en mesa de negociación y no se pudo, no se pudo. ¿Qué creen ustedes que sigue? ¿Qué creen ustedes que siguen? ¿Hacer huelga, profe? Exactamente. Pero entonces lo que quiero que veamos aquí es que la huelga es el último recurso con el que las personas del sindicato pueden, o sea, pueden lograr sus derechos. Es porque no hubo un acuerdo, no se llegó a un convenio y entonces decidieron que entrar a huelga. Pero el presidente como el presidente de aquí, Javier, es el presidente de su sindicato, se levantó de la mesa, no, dijo, aquí definitivamente no llevamos a ningún acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Se fue Javier y habló con todos ustedes y les dijo, muchachos, doña Ivonne no quiere llegar a un acuerdo, ella nos quiere dejar todas las evidencias para el domingo, ella no quiere ceder, entonces pues nos vamos para huelga y si la mayoría dice que sí, viene y dice, le notifico, doña Ivonne, que el próximo es con 15 días de anticipación, entonces ustedes me estarían haciendo huelga el 3 de septiembre, ¿sí? Que el próximo 3 de septiembre ninguno va a entrar a formación, porque usted no nos presta atención. No, nosotros necesitamos que lleguemos a un acuerdo. Listo. Ustedes ya me notificaron a mí. Esos 15 días que damos es para qué? Para que de pronto nos volvamos a sentar y lleguemos a un acuerdo y que de pronto el 5 de septiembre, perdón, el 3 de septiembre podamos llegar y decir, no, ya no hay huelga, porque ya llegamos a un acuerdo, yo ya les dije cuándo podían entregar las evidencias y listo, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta que la huelga no es lo primero que usted puede hacer, sino el último recurso. Usted no le puede hacer daño a nadie estando en una huelga, porque se convierte en ilegal. Usted tiene que notificar y tienen que ser 15 días para esto, ¿sí? Y la otra cosa, por ejemplo, un acueducto no puede hacer paro. Usted no puede dejar a la gente, o sea, vamos a hacer paro los del acueducto y cerramos las llaves y la gente sin agua. Usted no puede dejar el mínimo vital, o sea, hacer paro con los mínimos vitales. Un hospital no puede entrar en paro en total. Claro, lo que es el proceso de derechos colectivos, entendemos ya un poco más la dinámica y qué se hace con un sindicato, con una huelga, con un convenio colectivo. ¿O vamos bien?
Listo. Entonces, hasta aquí, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. No, profe, hasta aquí todo claro. La Entonces, segunda evidencia que estabas mencionando ahorita, ¿se entrega en el foro o se entrega en Word? esa, la que estaba hablando, porque son dos entregas diferentes. Entonces, una es un foro, ¿sí? Y la otra es el taller. Ah, vale, listo, profe. Profe, lo otro es cuántas personas uno debe responderle, a cuántos compañeros. A una sola. Si usted fue el primero en actuar en el foro y resulta que no llegó ningún compañero, coménteme el foro a mí, pero comente. Bueno, señora, gracias. ¿Listo? Entonces, tenemos claro que tenemos dos evidencias. Uno, el foro, ¿cierto? Participación en el foro, respuesta a las preguntas y realimentación de uno a un compañero, ¿cierto? Y el informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Ese queda para el próximo 31 de agosto. Ni un día más, ni un día menos. Ambos. ¿Sí? ¿Ese no era el trato? Sí, Sí, señora. señor. Y dentro de 8 días terminamos de ver la otra parte y empezamos resultado 3 para que vayamos adelantando y no nos vayamos a coger la tarde con tanta evidencia. ¿Listo? Por favor, ¿llenaron la encuesta? ¿En la asistencia? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, mis amores, en este momento detengo la grabación. Les agradezco la